Bienvenidos sean todas, sean todos a este su programa Enfoque Bíblico, que como cada semana nos tomamos el tiempo con todo el corazón y con todo el amor para compartir con ustedes lo hermoso de las Sagradas Escrituras, de la palabra del Señor rica, abundante, fresca para nuestras vidas. Porque realmente la misma palabra dice que en ella os parece que hay vida eterna. Escudriñad las escrituras porque en ella os parece que hay vida eterna. Y yo no sé ustedes, pero a mí me encanta venir para acá a compartir con ustedes cada semana de temas diferentes enfocados a la luz de las escrituras. Jonathan, dime, ¿qué te parece? Excelente, excelente. Damos una vez más las gracias al Señor por permitirnos estar aquí y compartir con tanta gente linda que está siempre pendiente al programa, pendiente en los comentarios y siempre que no se le olvida darnos su like para apoyar esta causa. Claro que sí. Realmente yo me gocé el programa pasado y en esta ocasión recuerden que les había dicho pues que íbamos a continuar con los que nos había quedado pendiente del tema anterior y vamos a seguir hablando acerca del poder de la honra. Pero quiero recordarles que llegamos a ustedes gracias a Medios ACN. Nos pueden buscar en www.mediosacn.com en las diferentes redes sociales, Facebook, Instagram también y a través del Ministerio Guerreros de Jesucristo como Guerreros de Jesucristo RD. Y lo más importante, gracias a nuestro Señor y Salvador. Yo espero y sé que la semana pasada fueron bendecidos con este maravilloso programa. Las personas que estuvieron con nosotros ahí a través de los comentarios, las preguntas que nos hicieron, esperamos realmente poder haber bendecido sus vidas. Esa es nuestra intención, eso es lo que queremos y vamos a continuar igual hablando acerca de este tema tan maravilloso y de este tema tan importante que es el poder de la honra. Y hablábamos la semana pasada acerca de que la honra venía de la palabra hebrea que significaba kabod, que es peso de gloria, pero que también la palabra griega era time, que significaba valor, pero que en este caso era un valor que que no era estático, sino que era en constante movimiento. Y ya que hemos tocado acerca de la honra, qué es la honra y todo lo demás, sería interesante que nosotros pudiésemos ver a quién debemos honrar. ¿Y por qué no iniciar inmediatamente con lo que nos dice Romanos capítulo 13, versículo 7? Pagad todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, esto cuando yo lo leo, es como si realmente me estuviera diciendo que la honra es algo que yo lo debo pagar, que yo lo debo dar. Pero ok, ¿a quién yo debo dar honra? Y mira que realmente en el programa pasado estuvimos hablando de la honra a Dios. Estuvimos hablando de la honra a nuestro Señor. Pero aquí mencionamos a quién debemos honrar. Y aunque el orden de los factores no altera el producto, eh, pero quizás si hubiésemos comenzado por esta parte primero, de a quién debemos de honrar, eh, y hubiésemos dejado la parte de honrar a Dios al final, porque muchas veces nosotros tenemos, o sea, hay cosas que nos quedan de frente, que podemos palpar, que podemos ver, que a Dios no lo podemos palpar ni lo podemos ver, pero ignoramos que cuando nosotros no honramos a nuestros padres y a nuestras madres, no respetamos a las autoridades, podemos respetar a Dios sin cumplir ninguno de estos principios. O sea que es muy importante que mencionemos esto, porque asimismo, como dice el libro en Primera de Juan, que amas a tu hermano, dices que amas a Dios, que no lo ves, y no amas a tu hermano que puedes ver. Correctamente. Y es interesante que busquemos el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2, que nos dice algo que podemos usar con respecto a esto. El libro de Efesios, capítulo 6, versículo 2 y versículo 3 también. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Este es el primer
y único mandamiento con promesa que podemos ver en las Escrituras. Ahora bien, para que te vaya bien y seas de larga vida, dos cosas importantes que nos menciona, dos promesas importantes que nos menciona esta cita. Para que me vaya bien, para que yo sea bendecido, para que yo sea prosperado. Pero luego también me dice, para yo tener larga vida sobre la tierra. Porque vemos personas que, aunque alguna gente dicen que no, pero claro, que se van antes de tiempo, fallecen antes de tiempo, que no prosperan, que tienen las ventanas de los cielos cerradas. Yo en algún momento le decía a alguien que tuvimos la oportunidad de conversar respecto a esto. Yo le decía, hay dos cosas que yo entiendo que te pueden cerrar las ventanas de los cielos. Una de ellas es si tú estás casado ya y comprometido, las disensiones y los pleitos dentro del matrimonio. Esto te cierra las ventanas de los cielos. Completamente. Totalmente. Pero también cuando tú no honras a tus padres, esto te sella las ventanas de los cielos. No hay bendición que pueda descender a tu vida cuando tú no eres capaz de honrar a tus padres. Y sabes algo que realmente no podemos desligar la obediencia de la honra. O sea, la obediencia está muy ligada a lo que es la honra. Pero cuando ya un joven es adulto, que sale de su casa, puede seguir honrando a sus padres sin necesariamente tener que obedecerlos. En el sentido de que ya, como dicen las mismas escrituras, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Incluso vemos cómo a veces trae fricción en las parejas cuando habiendo ya saliendo del hogar y ya casado, establecido en un hogar aparte, fuera de la falda de papá y de mamá, como algunas parejas todavía están viviendo, aún no viviendo con sus padres, viven como si estuvieran aún bajo el techo de papá y de mamá. ¿Y a qué me quiero referir con esto? No estoy llamando a un desacato, no estoy llamando a una rebelión, ni mucho menos a desobedecer a los padres. No me refiero a nada de eso. Lo que sí me refiero es a que cuando el hombre y la mujer sale de su casa, Dios demanda de esos jóvenes adultos que ya salieron de su casa, sí su honra hacia los padres, pero no la obediencia. O sea, y podemos notar que quizás muchos padres utilizarían este mismo versículo que acabamos de leer como quizás algo para manipular o quizás provocar una conducta a su favor de los hijos hacia ellos como padres. Pero si nos vamos al contexto del versículo, podemos entender y que la misma Biblia nos arrojaría esa luz, el que esa honra debe de estar presente aún nosotros no estuviésemos fuera de la casa. Y tú mencionaste que, por ejemplo, como conversabas anteriormente, que si algo nos cierra los cielos es cuando nosotros deshonramos a nuestros padres y digamos, bueno, vamos a miremos hacia atrás y digamos, bueno, pensemos por qué no se dio ese negocio, pensemos por qué ese estado de salud, pensamos por qué no salimos de una situación. ¿Qué tanto estamos trabajando la honra hacia nuestros padres? Claro. Y es que cuando nosotros estamos bajo la tutela, tutoría, cobertura de nuestros padres, nosotros le debemos obediencia absoluta, voluntaria y sincera, mientras estamos bajo el techo de nuestros padres. O sea, y esto me lleva a que nosotros realmente podamos decirle a la juventud que nos está viendo ahora, esto no tiene nada que ver con que usted trabaje y gane un salario. Mientras usted viva bajo el techo de sus padres, usted le debe obediencia, aunque usted trabaje, aunque usted perciba un ingreso, porque usted está bajo la cobertura de sus padres. Ahora bien, usted se casó, la palabra dice, como lo mencionaba Jonathan, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Usted se casó, usted salió de la cobertura, usted le debe honra, no obediencia. Y por ende, entonces podemos realmente, la palabra también dice, padre, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No exasperéis, dicen más adelante. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que también debemos hacerle entender a los padres que nos están viendo
usted no puede ir a establecer su criterio y lo que usted entiende y como usted quiere que se hagan las cosas en un hogar nuevo que se acaba de formar, aunque sea su hijo, porque ahí hay unos criterios nuevos que se van a establecer, que ya le compete al marido como sacerdote de la casa establecer eso, porque ahora él es la cobertura en esa casa. Entonces nosotros tenemos que ir desligando esto, ir rompiendo esto, que esto no es deshonra. Yo sigo honrando a mis padres, yo sigo respetando a mis padres me dan un consejo, yo lo analizo. Si realmente es lo correcto, yo puedo ejecutarlo, pero si realmente no es lo que yo necesito hacer, porque mis padres pueden equivocarse, mis padres pueden no estar realmente en el orden de lo que Dios estableció para mi vida, en mi matrimonio, en mi casa, y yo puedo con todo respeto decirle, mira papi o mira mami, aprecio tu intención, aprecio lo que tú me estás diciendo, aprecio el consejo que me estás dando, pero la dirección que tengo del Padre para mi casa es esta. Y por ahí es que me tengo que dirigir. Y que trae realmente un ambiente muy tóxico a la casa. Porque como dije anteriormente, realmente hombres y mujeres que salen de su casa, se casan y siguen viviendo como si todavía estuvieran viviendo bajo esa cobertura de papá y de mamá. Y por eso es que está lo tan mencionado que a veces los nueros no quieren saber de la suegra no quieren saber de los nueros o de las nueras, porque realmente sabemos que es así, los que nos están mirando. A veces las madres, aunque el hijo se case, lo ven como un muchachito y todavía quieren ir al hogar a establecer las normas que ellas tienen en la casa. Y luego entonces cometen los hombres el error de decirle a la esposa, es que tú no cocinas como mami o tú no lavas como mami. Entonces mami sigue gobernando en mi propia casa. Y están los problemas. Y luego están las esposas ofendidas. O si es viceversa, luego está el marido ofendido. Y precisamente lo iba a mencionar, o sea, creyendo que estamos honrando a nuestros padres, entonces estamos deshonrando a nuestra compañera en nuestra casa. Ciertamente. Entonces, es cierto que hemos dicho que el honrar a nuestros padres es el primer mandamiento con promesa. Y nosotros le demostramos aprecio, nosotros le demostramos respeto, nosotros le demostramos reconocimiento y por ende Dios nos bendice con esto. Pero también tú debes honrar a tu esposa. Debes respetar a tu esposa. Debes tratarla, como dice la escritura, como a vaso más frágil. Que rompemos el paradigma de que la gente diga, la esposa es un vaso, la mujer es un vaso frágil. La Biblia no dice eso. Dice, trátala como a vaso más frágil. O sea, trátala con ternura, con suavidad, con delicadeza. Trátala como una flor. Pero mujeres, sáquense eso de la cabeza de que la Biblia dice que ustedes son el vaso frágil. La Biblia no dice eso. Dice que hay que tratarlas como a vaso más frágil. Entonces los hombres debemos aprender esto. También debemos honrar a nuestras esposas. Y luego que nosotros podemos establecer el orden correcto con respecto a la honra de nuestros padres, a la honra a nuestras esposas, también hay que honrar las autoridades civiles. Respetar el semáforo cuando está en rojo, ¿eh? Eso forma parte de esto que estamos diciendo. No, pero el semáforo es un aparato, pero forma parte de las normas y las leyes establecidas para el tránsito. Así es. No, y que realmente esta parte del semáforo es bien delicada porque se supone que cuando está en verde y cambia a amarillo es para que vayamos reduciendo la velocidad. La mayoría de los choferes, en vez de disminuir o ir frenando poco a poco, lo que hace es que acelera. Vemos la luz amarilla como el último chance para yo cruzar. El último chance para cruzar. Y la gente no se para con la luz amarilla, siguen igual. Y no es lo que establece la ley de tránsito. O sea, la que le dice ceda el paso es la verde. La amarilla le está diciendo a usted precaución, vaya deteniéndose. Y la verde y la roja pare. Pero no lo hacemos. En el libro en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 y verso 17 y verso 18, nos habla y nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados,
estad sujeto con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Realmente, yo creo que aquí hay mucha tela de donde cortar, porque quizás nosotros como cristianos y para el no cristiano, porque realmente hay muchas personas que entienden que como no son cristianos, como no van a la iglesia, como no van, se congregan, lo que dice la Biblia no es para mí. O sea, te aplica a ti que vas a la iglesia, pero a mí no. Yo estoy de mi cuenta. Cosa que no es así, porque todos estamos bajo un mismo sol y bajo un mismo cielo. Y el único que está por encima de todas estas leyes es el mismo Dios. ¿Y por qué digo que hay mucha tela de donde cortar? Porque quizás tengamos un jefe injusto, quizás tengamos un jefe iracundo, malhumorado, o quizás podamos decir así, doble moral o hipócrita, cualquier cosa que cualquier apelativo con el que quisiéramos llamarlo. Pero a ese jefe injusto, a ese jefe de doble moral, Dios nos enseña. Y con la misma autoridad de las escrituras nos enseña que debemos de honrar a ese jefe. Quizás lo que han hecho no es de tu agrado. Quizás han actuado con injusticia hacia tu persona. Quizás te han quitado beneficios a donde tú trabajas. Pero la Biblia me dice que lo debo de honrar. Y parte del honrarlo también es no andar criticando el lugar donde yo estoy trabajando. Pero ¿y cómo así? Bueno, a veces nos pasan cosas donde trabajamos y comenzamos, pero es que esta empresa donde yo trabajo, es que aquí son malos, es que aquí son esto, porque lo que son es unos abusadores, porque mira lo que está pasando aquí. Dios mío, y si entendiéramos las maldiciones que acarreamos con esto, lo que nos pasa, que nosotros nos estancamos, no lo hiciéramos. Justamente esa palabra iba a utilizar. O sea, en la manera en que nos estanca espiritual espiritualmente hablando y secularmente también. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de honra, en el primer programa hablábamos utilizamos algunos sinónimos de la honra y utilizamos la palabra respeto. O sea, ¿cuál es el respeto? Oye, simplemente yo que quizás no esté de acuerdo con lo que tú dices, en la forma que tú te manejas, te conduces. Yo no hablo mal de ti, pero yo tampoco permito que nadie me hable mal de ti. Exacto. O sea, no es nada más tú no hablar mal de alguien. Es tú no permitir que lo hagan tú estando ahí, pues entonces tú eres cómplice también de lo que están hablando. Formas parte del diálogo, aunque no emitas un juicio como tal. Exacto. Y nosotros lo que nos compete es dar la reacción correcta. Me gusta porque hay una parte en las escrituras que dicen, ¿quién va a continuar haciéndote mal cuando tú insistes en hacer el bien? Por más injusto que usted tenga un jefe, por más injusta que sea una situación, mientras tú insistes en dar una reacción correcta, en dar una respuesta correcta, la misma Biblia es la que me dice a mí que no va a prevalecer la persona haciéndome un mal cuando yo insisto en hacerle un bien. Y ahí yo demuestro honra. Y debemos ejercitar esto, los que nos están viendo, en donde sea que estemos. Y aparte de que nosotros debemos honrar las autoridades civiles, también debemos honrar las autoridades espirituales. Y esto es bien interesante. ¿Por qué es bien interesante? Porque el libro de los Hechos en su capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Pero aún me maravillo más cuando yo busco este mismo verso en la versión traducción lenguaje actual, que me dice, obedezcan a sus líderes, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles con ayuda. Esto es bien. Esta es una puerta, una herramienta demasiado poderosa. Yo creo que todavía muchos cristianos ignoran
o no conocen lo poderosa que es la honra. Porque, y vemos como, o sea, como mencionas en el libro de Hebreos, pero todavía esto viene de aún muchísimo más atrás. Encontramos ejemplos de esto, de lo que es todavía en el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo. O sea que cuando el mismo Moisés le exhorta al pueblo de Israel a que no irrespeten, parafraseándolo, a los jueces, al príncipe que está entre ustedes. ¿Y por qué él decía esto? Porque automáticamente, o sea, Jehová le entregaba la ley, pero habían hombres que hacían velar que esas leyes se cumplieran. O como vemos como en un momento Moisés dividió la responsabilidad entre centenares, millares, para que solamente llevaran a él las cosas que ellos no podían resolver. Entonces, ellos eran jueces que estaban por debajo de Moisés en cuanto a autoridad. Entonces, y otro ejemplo podemos mencionar el del mismo Pablo. O sea, Pablo en un momento en que fue encarcelado, justo antes de ser encarcelado, hubo alguien que lo mandó a bofetear en la boca. Le dijo, oye, pero ven tú y bofeteame tú. Dame tú, no mandes a nadie, ven tú. Parafraseándolo. Y los que estaban ahí le dijeron, oye, ese es el sumo sacerdote y así tú le hablas. Entonces, reconociendo que él era el sumo sacerdote y que era el hombre que estaba en ese momento dirigiendo, vamos a decirlo así, en eminencia, él pidió disculpas, o sea, se retractó en el momento, en el instante, ¿de qué? De que yo no sabía que tú eras el sumo. Si yo hubiera sabido que tú eras el sumo sacerdote, no hubiera hablado de ti en ese tono, de esa manera. Y ¿qué queremos dejar dicho con esto? Que quizás muchas veces nosotros no estemos de acuerdo, quizás con algunas actitudes o comportamientos que tengan nuestros líderes hacia nosotros. No necesariamente tiene que ser el pastor, el líder de alabanza, el líder que dirige el ministerio de evangelismo, etcétera. Esa persona ha sido puesta ahí por obra y voluntad del Padre Celestial. Y estando ahí en esa posición, esa es la posición en la que nosotros debemos de brindarle honra aun cuando no estemos de acuerdo con él. Así es. Y es que nuestros líderes velan por nosotros y tienen que darle cuentas a Dios por nosotros. Entonces esto nos lleva realmente a que nosotros analicemos y veamos cuántas situaciones no se dan que la gente se van de las iglesias porque yo no me llevo con el líder X de tal ministerio o de tal lugar. Porque de la manera en cómo él se está manejando, yo entiendo que no. Porque yo creo que no es así. Porque lo que yo entiendo, esto tiene que ser así. Y no hay una actitud de misericordia, de honra, de respeto por parte de nosotros. Entonces, ciertamente, si yo no soy capaz de honrar y respetar a una persona que yo veo, que tengo delante de mí constantemente, que la puedo palpar, que la puedo tocar, que la puedo saludar, ¿cómo yo me voy a atrever a decir que yo puedo honrar a Dios? Que no lo veo. Tan, 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 tan. A nosotros nos gusta ser como sobrenaturales. Yo honro lo sobrenatural, pero lo natural no. Y es un principio. O sea, es un principio aprender a honrar en lo natural para entonces honrar lo sobrenatural. Es que yo, como ser humano, el ser humano siempre tiende a que todo lo quiere ver, lo quiere palpar, lo quiere sentir. Entonces, al Señor, que yo no lo puedo ver, Él me ha mostrado o me ha hecho saber a mí que de la misma manera como yo amo a los demás, entonces yo puedo demostrarle y enseñarle a Él que lo puedo amar. Y que tú acabas de mencionar también algo muy importante y un mal latente dentro de la iglesia. ¿Cuál es? Bueno, tú dijiste, bueno, me voy de aquí porque no acepto la disciplina que me imponen mis líderes, que me dan mis líderes. Me quedo ahí, la cumplo, pero desde que se acaba la disciplina, me voy. O me voy con la disciplina encima. Entonces, con esto, simple y sencillamente, nosotros nos estamos negando a ser trabajados por Dios. Nosotros nos estamos negando la autoridad que Dios ha puesto sobre esos hombres y mujeres. Y
Y como muchas veces, si hablamos del principio de honrar lo natural para honrar lo sobrenatural. Y muchas veces obviamos o dejamos de lado o dejamos pasar el hecho de que si no nos sometemos a nuestras autoridades, a nuestros líderes dentro de la iglesia, entonces ¿cómo podemos decir que luego nos sometemos a Dios? Yo creo que hay una canción un corito, que se canta mucho en las iglesias, que de ahora en adelante todo el que ve el programa debe de detenerse a pensar bien antes de cantar. Que es el que dice, tú eres el alfarero que con tus manos me ha transformado. Y la parte del estribillo dice, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Entonces, parte de la formación también que Dios va a usar para moldear mi carácter, Dios va a usar mis líderes, Dios va a usar mi entorno, Dios va a usar las circunstancias que me rodean para trabajarme. Y si yo no soy capaz de dejarme de trabajar, entonces, ¿cómo yo le voy a decir al Señor, rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo? Porque no le permitimos al Señor que trabaje en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y por ende, esto no va a ser posible. O sea, Dios no va a poder hacer lo que Él quiere hacer en nuestras vidas si no lo dejamos que Él obre como Él quiere obrar, que Él trabaje lo que Él quiere trabajar en nuestras vidas. ¿Y qué me gusta de que cuando nosotros no honramos a Dios, entonces nos podemos hacer la pregunta, ¿qué sucede cuando yo no honro a Dios? Bueno, yo le demuestro que no confío en Él. ¿Por qué? Porque David sabía que la fuente de su provisión era Dios. David lo sabía. Y es por eso que en el Salmo 23 uno dice, Jehová es mi pastor, nada a mí me va a faltar. Yo estoy seguro. Hay un escrito que se ha mandado por diferentes, por WhatsApp, acerca de lo que en Israel, creo que fue el gobernador o el presidente, no sé, escribió al respecto, El primer el ministro. primer ministro israelí. Y Mm. me gustó una parte donde él decía, hemos sido golpeados, hemos sido perseguidos desde Egipto, Faraón, Roma, toda esa gente. Y todos esos pueblos han perecido y nosotros aún seguimos aquí. Porque primero sabemos quiénes somos y al Dios al que servimos. Entonces, cuando yo puedo tener una certeza de saber quién es Dios en mi vida, entonces yo puedo realmente reconocer mi necesidad de honrarlo y hacerlo de una manera correcta. Pero también cuando yo no tengo amor hacia mi padre, yo no lo puedo honrar. Yo necesito poder entender y hacerme entender a mí que yo necesito amarlo de una manera correcta. Amarlo de verdad, amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas. Cuando yo digo que lo amo con todo, quiere decir que no hay nada que pueda impedir que yo le demuestre que lo amo. Y que no hay nada que yo no sea capaz de sacrificar con el solo hecho de que él sepa que yo lo amo. Todo eso es parte de la honra que le debemos a nuestro Señor. Todo lo que tú acabas de mencionar. Y como resultado entonces nosotros podemos ver las bendiciones, los cielos abiertos. Podemos experimentar las bendiciones de Deuteronomio capítulo 28, porque es muy bueno cuando dicen, bueno, y las bendiciones te van a alcanzar. Pero la parte que me compete a mí para que esas bendiciones me alcancen, dentro de eso está la honra. Y si yo no puedo hacer la parte que me corresponde a mí, entonces ¿por qué yo sí puedo pedirle a Dios que haga la parte que le corresponde a Él? A nosotros nos gusta pedirle al Señor, ¿por qué tú no me has bendecido? ¿Por qué tú no has respondido mis oraciones? ¿Por qué tú no has hecho esto? Pero no nos decimos a nosotros, ¿por qué tú no has obedecido? ¿Por qué tú no te has entregado? ¿Por qué tú no has sido sincero? ¿Por qué tú no has honrado al Señor? Entonces creo que esto es algo que nosotros debemos analizar en nuestra almohada, en nuestra habitación, y poder entrar en el orden correcto con nuestro Padre. Nosotros encantados de compartir con ustedes esto que hemos hablado, tan importante, tan interesante, con respecto hacia de la honra. Y no queremos que ustedes se vayan a seguir con la rutina del día, dependiendo de la hora y el país donde nos estén mirando, o a la cama si es de noche, en el momento en que ustedes estén viendo esta transmisión, sin antes decirles e invitarles que necesitamos entrar y experimentar lo que la honra
trae a nuestras vidas. David pudo experimentar eso. Abraham pudo experimentar eso. Noé pudo experimentar eso. Job, hallado conforme al corazón de Dios, pudo experimentar eso. Y nosotros estamos siendo y seguiremos siendo llamados a que podamos entrar en una honra de corazón, no de labios, sino de corazón. Porque como mencionamos en el programa anterior, cuando la honra sale de nuestros labios, es adulación. Pero cuando sale de un corazón agradecido, entonces realmente podemos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas, ver las ventanas de los cielos abiertos y cómo nuestra vida son cambiadas y nuestra familia y nuestro entorno es cambiado por tal razón. El anhelo de Dios es bendecirnos. El anhelo de Dios es prosperar nuestras almas. Que no hayan situaciones ni dificultades que nosotros no sintamos que no podamos enfrentar. Y por eso hemos titulado este tema de esa manera, el poder de la honra. ¿Por qué? Porque la honra me ha enseñado a mí las puertas que puede abrir. Puede abrir puertas y llevarnos a lugares que nosotros nunca imaginamos. Puede abrir puertas y llevarnos a posiciones para las que nosotros mismos pensamos o sentimos que no estamos preparados. Pero eso se lo dejamos a Dios. Eso está de Dios. ¿Cuál es mi trabajo? ¿Cuál es mi parte? Honrar a Dios, honrar a mis padres, honrar a las autoridades, honrar a mis líderes, a mis pastores. No hablando mal de ellos, pero tampoco permitiendo que me hablen mal de ellos tampoco. Entonces, así como esto ha calado en nuestras mentes y nuestros corazones, así de igualmente esperamos que y anhelamos de todo corazón que igualmente para ustedes sea de bendición y sea de provecho. Porque esa es nuestra meta. ¿Cuál es nuestra meta? Bendecir sus vidas. ¿Cuál es nuestra meta? Traer luz a esas áreas oscuras, a esas áreas grises. Que ustedes puedan entender que quizás ¿por qué no se dio ese negocio? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no salgo de una situación? Revisemos la honra que le estamos dando al Señor. Revisemos la honra que le estamos dando a nuestros padres. Y así, analizándonos desde adentro hacia afuera, podamos ver qué realmente estamos dando. O como muchas veces decimos, simplemente pedimos. Queremos recibir algo a cambio, pero no estamos dispuestos a dar o a pagar el precio de lo que eso que vamos a recibir realmente valga la pena. Amén. Si tiene valor para nosotros, debemos de sacrificarnos y entregar el todo por el todo. Amén. Y nuestra intención es que compartan esta transmisión con sus familiares, con sus amigos, a donde sea que estén. No nos quedemos con esto solamente para nosotros, sino que bendigamos a otras personas más y que la palabra del Señor pueda seguir calando y siendo esparcida en todos los rincones del mundo. Ese es el anhelo de nuestro corazón, invitándote a que si no te has suscrito, te suscribas. Ahí debajo de los comentarios está la campanita. Dale a suscribirte. Recuerda que llegamos a ti gracias a Medios ACN y también a través del ministerio Guerreros de Jesucristo. Nos puedes encontrar en las redes sociales como Guerreros de Jesucristo RD. Esperamos que este programa haya bendecido tu vida. Déjanos tus comentarios, déjanos tus preguntas, tus inquietudes. Estamos en toda la disposición de responder, de orar por ti. Si necesitas que oremos, nos puedes dejar tu petición de oración. Y esperamos que nueva vez en nuestro siguiente programa te des cita con nosotros y podamos disfrutar de otra sesión, de otro tiempo y de otra oportunidad con el Señor y el Espíritu Santo, y a través de este canal, tú y yo, en Enfoque Bíblico. Nos vemos y será hasta la próxima. Hasta la próxima.